Bueno, está con nosotros alguien que precisamente ha participado bastante en las últimas semanas y que tiene además un conocimiento, ¿verdad?, por su actividad a lo largo de su vida pública, con ANCAP, el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional, que es uno de los que ha manejado descontento con respecto a la situación planteada por ANCAP. Primero, por la demora de la entrega de los números finales del balance, y segundo, con los números del balance a la vista. Quiero establecerles que hemos intentado hablar con gente concretamente del Frente Amplio, empezando por el ministro Kreimerman, para que nos dé explicaciones. Esto les quiero decir por si alguien piensa que nosotros queremos escuchar una voz. No, queremos escuchar las dos voces y tendríamos muchas preguntas para formular a la gente concretamente de ANCAP que pueda explicar este tipo de situación, es decir, la oportunidad de explicar este tipo de situación frente a la audiencia. Como les decíamos hace un ratito, no hemos tenido buena fortuna en ese sentido, y no hemos tenido respuesta para nuestra inquietud, y por lo tanto seguimos entonces escuchando las voces que se hacen escuchar, que es lo lógico, ¿verdad? Porque tampoco vamos a callar a aquellos que hablan por aquellos que prefieren el silencio o que no están en una circunstancia, en una instancia de poder atendernos. Diputado Pablo Abdala, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, un placer. Bueno, igualmente, ¿esta es una cifra que ustedes esperaban, que ustedes aguardaban concretamente con respecto al balance y al déficit que ha dejado este balance de ANCAP? Bueno, esperábamos una cifra como esta o similar porque había trascendido ya que la pérdida estaría por encima de los 150 millones de dólares. De todas formas, con el curso de los días también se supo, y es una de las dudas centrales que tenemos ahora y que queremos aclarar cuando vayan las autoridades, que en verdad el borrador de balance, la propuesta que elevaron los servicios al directorio, contenía una pérdida todavía mayor, que había sido establecida incluso por los servicios de ANCAP en los 195 millones de dólares. Queremos saber ahora por qué razón o dónde está la explicación de que finalmente el déficit haya sido este. Se nos ha adelantado, y eso fue parte de la supuesta demora, o fue parte de la supuesta razón vinculada con la demora en la aprobación del balance, que surgieron diferencias técnicas entre los servicios de ANCAP y el auditor externo, en función de lo cual la pérdida, por lo tanto, podía ser un poco mayor o un poco menor, en términos de que la forma en que se imputara el impuesto a la renta en el balance correspondiente al ejercicio 2013 determinaba un resultado u otro. Todo eso, ¿qué quiero decir con esto? Describe una situación o un panorama de falta de claridad, o por lo menos de claridad no suficiente, que nosotros queremos que la instancia parlamentaria que vamos a promover ayude a arrojar luz en cuanto a darle a esta discusión la mayor transparencia posible, sin perjuicio de la valoración que surge naturalmente de este resultado históricamente abultado por lo negativo. Nunca ANCAP tuvo una pérdida como esta, con respecto a la cual además, te adelanto, Jorge, la pérdida es, yo diría, solo un aspecto, solo el síntoma de una situación interna o patrimonial de ANCAP bastante más compleja todavía. ¿En qué sentido? ¿ANCAP no puede resistir, por ejemplo, una pérdida de esta naturaleza? Yo creo que ANCAP puede resistirla por una razón muy objetiva, y es que estamos frente a una empresa que es del Estado, que es enteramente pública y que además administra un monopolio. Entonces, como no hay competencia y los precios que ANCAP cobra por sus productos, básicamente por el combustible, son precios administrados, bueno, obviamente será cuestión de ajustar la tarifa o de manejarla de tal suerte que la situación se pueda sobrellevar. Si ANCAP fuera una empresa en competencia y por lo tanto no hubiera un monopolio que protegiera su acción y su actividad, yo no tengo duda que sería una empresa quebrada. ¿Por qué razón? Porque yo decía, esta pérdida es el síntoma de una situación bastante más compleja. Se ha producido una pérdida patrimonial, además, en los últimos 3 años fundamentalmente, que es del entorno de los 300 millones de dólares. 300 millones de dólares en el último año. Si tomamos los ejercicios anteriores todavía es mayor. ¿En qué consiste, la relación activo? ¿En qué consiste, perdón, diputado, esa pérdida patrimonial? La pérdida patrimonial tiene que ver ni más ni menos, para que se entienda bien, con el valor de la empresa. Es decir,
decir, las empresas tienen un valor patrimonial que se establece además en el balance, cuánto vale la empresa en términos contables, ese valor en el ejercicio 2012, que es el último balance conocido hasta el que se aprobó ayer, era de 1.150 millones de dólares. Y el valor patrimonial actual, el que surge de este balance que se aprobó, por lo menos del borrador que fue elevado al directorio, pero obviamente ese dato está, es de 850 millones de dólares. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, básicamente hay una causa principal que es el elevadísimo endeudamiento que ANCAP ha contraído en los últimos años. La relación activo-pasivo, si nosotros comparamos las deudas de ANCAP con los activos de ANCAP, con el patrimonio de ANCAP, se ha deteriorado progresivamente. Es decir, en este momento hay una relación del 70%, o sea, la deuda de ANCAP equivale al 70% de lo que ANCAP tiene, de lo que ANCAP vale, incluyendo todo, ¿verdad? Sus infraestructuras, la refinería, todos los activos de carácter económico. Entonces, eso es lo que define es una situación de enorme debilidad, un endeudamiento que está en los 2.200 millones de dólares, de los cuales solo 1.500 se los debemos a los bancos nacionales y a los bancos extranjeros. Es una situación compleja. Yo quiero ser enfático en esto porque lo que hay que advertir es que no hay en esto un intento de politización de parte de la oposición, no, los números cantan, son objetivos. Ha habido voces del gobierno, tú lo sabes bien, Jorge, que han puesto reparos en todo esto, empezando por el propio vicepresidente de la República, de manera que creo que estamos libres de toda sospecha de que aquí hay una intentona opositora, como a veces se ha intentado decir, porque estamos cerca de las elecciones. Ahí está. Ahora, uno se pregunta, está bien, ¿no? Hay algunas explicaciones con respecto que se realizan en el día de hoy, con respecto a por qué esta cifra. Se señala, por ejemplo, que de los 169 millones de déficit, 100 millones de dólares corresponden al alza del dólar. Ahora, uno me estaba preguntando, ¿esta es una situación que de alguna forma ha culminado, ha caducado, o es una situación que se va a sostener debido al valor que el dólar pueda adquirir a nivel internacional? Yo creo que la alegación o la justificación de que todo esto responde a la evolución del tipo de cambio es una justificación muy aparente. El Uruguay no ha sufrido una devaluación o cosa que se le parezca. Ha habido una evolución del dólar que podremos discutir si es la evolución natural o previsible o si no lo es, pero estamos hablando de una diferencia del tipo de cambio de dos pesos. Es decir, tampoco es un cambio sideral o impronosticable. Y si en tal caso una evolución de 2 pesos en el tipo de cambio genera este impacto, no es por la evolución del tipo de cambio, es porque está referido a una exposición en dólares altísima, es porque la deuda en dólares es muy alta. Entonces, está bien, es el tipo de cambio, pero el tipo de cambio con relación a ¿qué? A un endeudamiento abultadísimo. Entonces, es como si una familia debe en dólares. Bueno, si una familia debe en dólares y debe mucho, bueno, cualquier alteración del tipo de cambio determine que después deba más. Es tan elemental como eso. Entonces me parece que no hay que buscar por ese lado la explicación, o solo por ese lado. Evidentemente acá hay una situación estructural de un endeudamiento que se ha incrementado y que por lo tanto ha derivado en esta situación. Yo creo que hay básicamente dos ejes que tiene esta discusión. Uno, una concepción filosófica, podríamos decirlo, no quiero decir ideológica, en el sentido de que invertir vale siempre y hay que invertir por el solo hecho de invertir. Y yo creo que es necesario invertir, pero hay que invertir bien, porque evidentemente si uno invierte a tientas y a ciegas, y sin medir el impacto de la inversión, y sin medir si esa inversión, o ese equipamiento, o esa infraestructura que uno construye después le va a permitir ganar dinero en determinada actividad, se va a quedar con el equipamiento y se va a quedar con la pérdida y con la deuda porque no va a ganar dinero. Yo creo que eso es lo que le ha pasado a ANCAP en muchos aspectos. Y otra cuestión que me parece central en todo esto es la gestión propiamente dicha, es el manejo operativo y administrativo de la empresa. Y te voy a dar un solo dato, Jorge, que creo que se lo cuente. ANCAP ha tenido déficit incluso en el rubro cero. El rubro cero es el rubro dedicado a las retribuciones personales, o sea, lo que un organismo gasta en sueldos, en retribuciones personales, en horas extras. En eso, también, por primera vez también, ha habido déficit, o sea, se ha gastado más de lo que se previó. Ese es un tema de gestión y de administración típico. Entonces, yo lo que advierto es que acá hay un complejo de cosas que define una situación muy, muy gravosa, ¿verdad? Sí, corresponde también con las explicaciones el hecho de las obras que ha realizado ANCAP en este tiempo. Obras que, según se establece, van a comenzar a dar resultado en los próximos tiempos. Yo quiero verlo porque
las obras son de distinto tipo, es decir, hay obras vinculadas con la empresa Alur, que realmente ha sido un negocio malo, pésimo. Hay 500 millones de dólares comprometidos en Alur, se han construido distintas plantas de ¿Qué es eso de 500 millones de dólares comprometidos? Sí, desde que Alur empezó en el año 2006, sí. ANCAP tiene comprometidos allí por diversas vías, ¿no? Por las capitalizaciones que ha hecho, por los préstamos que le ha otorgado ANCAP a Alur, que son préstamos que se hace ANCAP a sí misma, porque Alur es ANCAP, sí. Por la vía de los avales bancarios o de las garantías que ha otorgado ANCAP para que Alur a sí mismo contraiga deuda con el sistema financiero. Todo eso, me lo ha reconocido ANCAP en un pedido de informes, todo eso totaliza, la suma totaliza 500 millones de dólares. De una actividad que obviamente no ha sido rentable. Claro. ¿Y cuál es el beneficio que nos deja Alur? Independientemente de lo económico. Bueno, es decir, hay explicaciones de pérdidas económicas que de alguna manera están justificadas por lo que significa, ¿verdad? Esa empresa, por el servicio que presta, porque le da a la sociedad algo que otros no dan. ¿Cuál ha sido la contrapartida? Francamente, Jorge, con una mano en el corazón, yo no he encontrado esa contrapartida en términos satisfactorios. Se ha dicho, bueno, Alur tiene una finalidad social que es dar trabajo a una zona del país muy deprimida, que es el polo de Bella Unión. Y sinceramente, salvo para los que trabajan en la fábrica, en Alur, que seguramente allí sí están bien empleados y ganan buenos sueldos, el resto yo no lo he visto. Los productores y los cañeros no han quedado totalmente conformes con los resultados. Y me parece que aunque ese objetivo se hubiera cumplido, yo me pregunto si este era el costo que la sociedad tenía que asumir para cumplir ese objetivo. Si el propósito era llegar a ese resultado, darle una oportunidad a esos compatriotas, capaz que algún subsidio más directo y no tan complejo como este que se estableció a través de Alur, hubiera alcanzado el mismo resultado. Ahora, para el resto de la sociedad, bueno, que estamos produciendo márgenes bastante acotados de etanol, de biodiesel, ¿verdad? En términos que no son competitivos, porque claramente estamos pagando por ese alcohol más del doble del precio del mercado. Ese es un dato. ANCAP le paga a Alur por cada litro de alcohol $2, cuando en realidad si lo importáramos del Brasil en condiciones normales pagaríamos 0,90 o 0,85 según los últimos datos. Entonces todo eso obviamente son subsidios encubiertos, ¿verdad? Esos precios de transferencia que ANCAP le paga a Alur los termina enjugando ANCAP y los termina pagando toda la sociedad. Esto es un dato objetivo. Y obviamente eso en algún momento se refleja en la pérdida de ANCAP, porque este balance que se aprobó ayer no son solo las cuentas de ANCAP por refinar y vender combustible, es lo que se llama el balance consolidado. Acá están los resultados de todo ese cúmulo de empresas privadas. Alur es la más grande, que desarrollan distintas actividades con distintos resultados, pero muchas de ellas generando pérdidas, ¿no? La situación entonces es de esperar que a partir de ahora pueda tener una modificación. Eso es lo que espera el ciudadano, lo que se espera todo, y me imagino que incluso la gente que está al frente de ANCAP, ¿verdad? No tengo la menor duda de que tengan la mejor disposición. Pero esta situación ¿ha tenido ya o ha generado decisiones que puedan cambiar el panorama? Bueno, eso es muy buena la pregunta, y yo creo que es parte de lo que tenemos que discutir con las autoridades. Y qué bueno que este tema se debata en el escenario de la campaña electoral, cuando estamos a pocos meses del cambio de gobierno, porque hay una discusión de fondo en todo esto, y es que ANCAP queremos, y la pregunta es trasladable al resto de las empresas públicas. Las empresas públicas son fines en sí mismos, es decir, o en tal caso son herramientas que tenemos que dimensionar de tal forma que ayuden a la sociedad y a la economía de la mejor manera. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos un ANCAP que facture, como se dice, 4.500 millones de dólares y que tenga tantas empresas y que haga tantas inversiones, pero después pierda 169 millones de dólares por año, o necesitamos una ANCAP debidamente dimensionada que nos venda combustibles a valores internacionales como objetivo central para ayudar a la economía, para ayudar a la calidad de vida de la gente. Me parece que ahí hay una discusión central que el país no ha laudado desde que se derogó la ley de asociación, que yo no digo esto por defender aquella ley de asociaciones, ese debate ya se cerró, pero desde aquel entonces quedó pendiente esta otra discusión,
que nunca la terminamos de laudar, y después por la vía de los hechos, los sucesivos gobiernos han venido implementando los planes que han creído atinados y convenientes, pero me parece que aquí sí hay un plano o un ámbito donde sería bueno trabajar en consensos y en políticas de Estado, como se dice comúnmente, ¿no? Claro. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, gracias por este tiempo, ¿eh? La seguimos en una próxima. A las órdenes. Buena jornada, hasta pronto.